Allora, Buirun, todos. So Nessie, yo voy a hacer la grabación y todo de Yeah, I'm going to call it right now. I esto think I found the hoy en single biggest día. productivity hack of 2020. Allora, todos. Buenos días y buenas tardes y buenas noches a todos por asistir al encuentro de hoy, como cada alhad. Hoy es el número 75 y mashallah a todos los balabayes y musafires. Liliana, la balabay bashi regular, es afuera de la ciudad y estoy aquí por hacer la grabación e introducción de hoy. Antes de empezar con el programa, yo voy a partager el ecrán. Sí. Un poco aviso sobre el trocamiento de horas en Norteamérica, en Canadá y la América hoy. Trocamos las horas. Sí. Y si estás en los países que trocan, notaremos esto. Y nuestros balabayes, nuestro balabay es Eliezer Papo hoy y su musafir es David Maximiliano Manrique, que hablan sobre un libro nuevo, dice Muerto, y el programa que viene es de Liliana con Balabaya, que hablé con Itzik Tovi sobre nuestro humor en Facebook. Y ahora pasaremos el micrófono a David y Eliezer. Sí. Gracias, Nessie, por esta presentación y por esta introducción. Y buenas noches o buenas tardes a todos. Buen Purim y buenas vidas. Y es una alegría estar ansina con la mansevez del ladino. Dicen la mansevez es una vez. Y no sé por qué, como si la vigés era 2 o 3. O porque los viejicos vamos olvidando, ¿no? Ansina que nos parece que las cosas pasan 2 o 3 veces. En cualquier caso, no fueron muchas las ocasiones en las cuales tuvimos tanta gente manseva. Y no me conto a mí más. En la mansivez, a David por seguro que lo es, y Nessie sobre una cuánto y cuánto. Ahora, antes que todo lo presentaré a David y es un placer grande. David es un doctorante mío en el Departamento de Literatura Hebrea en la Universidad de Ben Gurion. Es Kulay de recordarse, la universidad tiene el mismo nombre como el aeropuerto. Ansina que no vos podrás olvidar. En cualquier caso, David ahora mismo está elaborando sobre una cosa súper turbo preciosa que nunca fue tocada en el campo de la investigación de la literatura sefaradí, nombramente las traducciones sefaradís o las traducciones del libro de Zohar o de textos escogidos del Zohar al ladino. Sobre esto hablaremos un poco más tarde. David escogió de presentarse frente al público ladino parlante en el mundo mundial, antes que todo con un libro suyo, también un libro de investigación que ya salió. Y se trata de un libro que se llama El baile de la muerte, se dijera en judo español moderno, en aquel tiempo se decía la danza de la muerte. Y bueno, lo presentaré. David tiene elaborado con Tamar y conmigo también en el cuadro de un proyecto financiado por el Fondo Israelí de Ciencias sobre los pricantes y sobre la magia. Ansina que podéis ver que se trata de una persona que escoge un poco sujetos macábricos, diremos, ¿no? Entre los pricantes, pasando a la danza de la muerte
y escapando con lo del Zohar. David, dinos tú, antes que todo, ¿cuántos años tienes? ¿De dónde viniste a Israel? ¿Y cuándo y dónde vives en Israel? Todo lo que puedes decir encima de punto de vista privado y íntimo para presentarte y para que no te presente yo. Bueno, muchas gracias, Eliezer, muchas gracias a todos. Es muy especial para mí estar presente aquí esta noche. Es muy especial ser musafir en este grupo tan especial. Bueno, yo hice Aliyah, imigré a Israel cuando tenía 15 años, de Argentina, de Buenos Aires. Tengo lo que contaba, que los papás de mis nonos llegaron en parte de Izmirna a la Argentina y parte de Siria, de Haleb, de la parte de Haleb. Así que mitad y mitad, pero sefardí. Y bueno, hoy por hoy vivo en Nitzana, en Israel, que es una región muy no típica, es un tanto de ellos, que está al límite con Egipto. Al límite con Egipto es prácticamente un casal bastante pequeñico. Somos 18 familias que viven aquí, que moran aquí. Es muy especial. Y bueno, como ya Eliezer dijo, en parte realmente mi conexión con los estudios sefaradíes comenzó cuando conocí a Eliezer y a Tamar. Y bueno, eso, tengo tres hijos pequeñicos. ¿Cómo se llaman? Lel, Johan e Itai. El más grande tiene 8, 7 Johan y 4 tiene Itai. Bueno, eso es en general sobre mi vida privada. Ahora dimos, los nonos que vinieron de Turquía, ¿continuaron hablando judeo-español en Argentina? ¿Los conociste? ¿O ya son tus bisnonos, no? Son los papús de tu madre. Exactamente. Mis nonos, ellos nacieron en Argentina. Ellos nacieron en Argentina. Y solamente, claro, los padres de ellos llegaron de Izmir y de Haleb. Yo creo que aproximadamente por el 1915, 1920, quizás, algo así. O sea que no quedó nada de la lengua y quiere decir que realmente conociste la lengua aquí en Israel y no ahí en Argentina. Sí, exactamente. Aunque habían, yo recuerdo que a veces mi madre utilizaba ciertas palabras como códigos para que no nos entiendan en la calle. Por ejemplo, cuestiones de dinero. Guarda el Masari bien. Cosas así me decía, como el Masari era la palabra, el código para que no nos roben o algo por el estilo. O otra palabra era Hamán, para decir si necesitas ir al baño. Cosas así un tanto especiales. Pero claro, la lengua se pedrió. La lengua se pedrió. E incluso mi madre también, mi madre se llama Liliana. Y yo siempre dije, ¿cómo puede ser que mi madre se llama Liliana? Pensando en el contexto de la famosa imagen del demonio Lilith. ¿Por qué se va a llamar Liliana? Lilith, que había un cierto... Y se ve que no llegaron esas costumbres o esas creencias que podrían haber dado otro nombre. Prácticamente se olvidó. Sí.
entiendo. Allora, bueno, lo que no dije y lo voy a decir ahora es que entre lo otro, tú también estás dando muestras del judo español en la Universidad de Ben Gurión. ¿Cuánto tiempo llevas ya de profesor del ladino? ¿Y qué nos puedes decir de los estudiantes que tienes, de los cursos que tienes, de la metodología que vas usando? Así un poco antes de pasar a discutir el libro tuyo anterior y el futuro. Sí, bueno, la verdad estamos este es yo pienso que es el cuarto año que estoy enseñando el ladino en la Universidad de Ben Gurión. Los elevos cada año son muy distintos y muy variados. Los elevos, por lo general, muy pocos, o por lo general los que vienen tienen algún familiar familiar de procedencia sefaradí, que sabían hablar el ladino y por tanto ellos quieren volver o intentar de reencontrar esas costumbres, esa lengua que se perdió. Y otros elevos, ellos están interesados simplemente en conocer un poco la cultura y también el curso está abierto a prácticamente a toda la universidad. Entonces, llegan de diferentes espacios de la universidad, pueden ser ingenieros o cosas así, no exactamente elevos que están interesados en la literatura y en la cultura. Es muy amplio el carácter. Por otra parte, hubo un cambio cuando yo llegué, o quizás el cambio ya había empezado, pero cuando yo llegué habíamos entendido que queríamos enseñar el ladino más original que podemos, y escogimos utilizar y implementar las letras Rashi de manera a fondo, que no siempre fue implementado en las diferentes clases de ladino. Hubo un tiempo que utilizaron las letras latinas como se acostumbró a lo posterior, pero volvimos a las fuentes, a las más representativas del ladino con el Ktav Rashi. Bueno, estamos, yo creo que logré hacer un buen laboro porque prácticamente hay toda una metodología de cómo enseñar a fondo el idioma con Rashi y con muchas lecciones originales que fui desarrollando y que yo pienso que, bueno, es muy interesante y le damos textos originales en ladino. Sí. Y está muy bien. Bueno, yo menos te conozco de profesor, más te conozco de estudiante. Y como estudiante, hay que decírselo a todos, David es una persona muy impulsiva. Es una de las pocas personas que tuvo 3 sujetos diferentes para el MI solo. Así que cuando empezó a elaborar con Tamar y conmigo, empezó a elaborar sobre los pricantes y topó unos libros de refuá, es decir, unos libros de mediquería saraelíes, de unos atares, quiere decir farmacéuticas tradicionales sefaradíes, y cuando ya ya lo pasó de letras, quiere decir del yazí, de solitreo, de los ganchicos, lo pasó a letras latinas, y cuando ya pensamos que lo tenía escapado, que estuvo para escapar, pasó a escribir sobre un tema diferente, que después se publicó como un artículo también muy interesante sobre las letras de los probes a la comunidad sefaradí de Jerusalén, y de estas letras se pueden basar
mucho, y de la gente, y de la cultura, y de la lengua, y de la comunidad de Jerusalén, y de su hal económico y de todo. Y dedicó a este artículo el tiempo que se dedica al IMI entero, y al cabo escapó, topando un sujeto totalmente diferente, un manuscrito que representa una transliteración, porque de ahí no se puede hablar del judío español, estamos hablando de España. Y los judíos de Cataluña hablan catalán, y los judíos de Castilla castellano, y los judíos de Valencia valenciano, y los judíos de Aragón aragonés, y los judíos de Portugal portugués. Así que no es latino. Además, es un texto, por seguro y sin ninguna duda, un texto cristiano que fue judaizado. A lo manco fue judaizado gráficamente. ¿A qué me refiero en diciendo gráficamente? Porque fue pasado de letras latinas a letras hebreas, teniendo, parece ser, en mente un público sefaradí, un público hebreomeldante de la península ibérica antes de la expulsión. Bueno, entonces cuando un estudiante viene con ansina una perla del depth de la mar o de las profunduras de la mar, no se le puede decir que no. Ansina que al cabo del cabo, ni lo de las letras de los probes, ni lo de los pricantes no fue su magistrado, sino un aparello, diremos, un aparello científico crítico de este texto medieval con una introducción. David, siendo que el libro salió últimamente, ¿nos podrías entonces mostrar las cachas del libro y las primeras follas para que la gente vean dónde lo pueden obtener? Y después, si nos puedes decir unas cuantas cositas sobre este texto tanto esotérico y oscuro, ¿qué se le ocurrió a un Gillo de traducir este modo de cosas? No traducir, de transliterar, trasladar. Bueno, antes que todo, mostramos el libro. Ok, el libro, voy a mostrarles ahora el libro, la tapa así, después quizás quisiera leerles y podrán ver la parte del texto. Esta sería la tapa del libro. Ok. Aléjalo un poco para que se vea la cacha entera. Ok, bueno, el libro se puede mercar mediante la editorial Tirocinio. Salió en parte de la editorial Tirocinio, de la colección de Fuente Clara. Tanto que se puede comunicar con la profesora Pilar Romeo Ferrer, que ella es la agente que puede vender el libro, y bueno, ¿qué podría decirles del libro? Es como dijo Eliezer, es una obra, La danza de la muerte es una obra bastante peculiar, es bastante diferente, y como dijo Eliezer, estamos ante un texto que es de antes de la expulsión, y eso lo hace tan especial, porque aparece en un códex que es de antes de la expulsión, que tiene varias obras, varias diferentes obras, y La danza de la muerte es una de las obras que aparece ahí. Pero, claro, es algo totalmente diferente, porque no existen prácticamente libros tan largos. Yo pienso que no existen libros tan extendidos de literatura que se conservan de antes de la expulsión, escrito en letras hebreas, pero que su contenido es un castellano. Es algo muy diferente. Entonces, se trata de un manuscrito. ¿Dónde se preservó el manuscrito? El manuscrito está hoy en día en la biblioteca de Parma, en Italia. Y bueno, es realmente un enigma, de cierta manera, porque La danza de la muerte, voy a hablar de La danza de la muerte, tenemos una obra que sabemos que es cristiana, porque su contenido es muy cristiano, pero a la vez
como dijo Eliezer, hay un judío que tiene un interés por copiar, por transcribir, por preservar y querer que esta obra sea parte de la biblioteca judeo, ¿okay? Una biblioteca judeo-sefaradí, conservar una obra en letras hebreas, incluso que es castellana, el idioma en el que se transmite la obra, es un intento de querer conservar una obra y que sea parte de esa biblioteca judeo-sefaradí. El libro, la obra misma de la danza de la muerte es aparentemente una obra, es una obra que aparece, que tiene prácticamente 65 estrofas. 65 estrofas. Es una obra bastante larga. Y bueno, en ella podemos ver cómo se desarrolla un diálogo entre un personaje realmente negro, realmente místico de cierta manera, el personaje de la muerte, que mantiene un diálogo con diferentes víctimas de la gente, con toda la sociedad prácticamente, y comienza a danzarlos, a danzar a esta gente, y cada uno que llega frente a la muerte mantiene un diálogo, y la muerte, después que refuta todos sus intentos por querer preservar su vida a estos personajes, estamos hablando desde el Papa hasta el laborador de la tierra, hasta el labrador, todos terminan sufriendo la muerte. Y bueno, es una obra totalmente extraña y muy especial. No cabe duda. Allora, hablando de las 60 y pico estrofas, ¿de cuántos versos son las estrofas? ¿De 4, de 8, de 12? Cada estrofa tiene 8 líneas, 8, ¿cómo se diría? Versos, 8 versos. Por tanto, es una obra bastante larga. También habría que decir que esta obra aparentemente tenía un significado, o tenía más que nada una expresión de performance. Aparentemente podría ser una obra que solía tener un performance, una teatralidad en aquella época. Y bueno, ¿En el cuadro de Purim o durante el año anual? No tengo una respuesta, no sabemos. No sabemos hasta cuánto realmente los judíos podrían haber teatralizado esta obra. Sabemos que, porque en definitiva el contenido es tan cristiano, podemos imaginar o podemos pensar que los judíos podían identificarse con la obra, a pesar de que su contenido era muy cristiano, porque en definitiva todo el tema de la muerte es muy universal, y claro, cada judío podía identificarse, incluso hasta reírse de cómo morían los mismos cristianos, toda la pamalia de los cristianos de la iglesia, cómo iban muriendo. Podría ser hasta prácticamente muy cómico de cierta manera. No sé cómo si los judíos realmente la practicaban, pero podemos hablar o podemos conjeturar de que el interés provenía de un intelectual que tenía un interés de preservar esta obra, de preservar este trabajo. Uno de los tres. Y bueno, eso es en parte de lo enigmático de esta obra. Tengo una... Ahora, si te parece, siendo que creo que afuera de Pilar, que está con nosotros y que es la editora, y afuera de Judith Cohen, que nos dice aquí en los mensajes que lleva años ya
cantando una versión catalana de esta obra, creo que la más grande parte de los presentes nunca tienen oído nada similar, no solo que no tienen oído nada de esta obra propia, sino que no tienen sentido nada similar. Así que me parece que sería bueno si nos mandarías un pasaje o dos de esta obra que nos podrían ansí un poco dar la sabor. Sí, de qué se trata y de qué va el libro. Ok, entonces voy a compartir con vosotros una parte del libro. Voy a hacer share screen, un momentico. Vamos a leer ahora la primera estrofa donde se presenta la muerte y vamos a intentar de ver algunas cosas peculiares de esta versión en relación con las otras versiones cristianas, porque no lo dijimos, pero existen dos versiones más, a pesar cristianas, escritas en letras latinas, que son diferentes en definitiva, pero vamos a leer la primera estrofa, que es diferente, podemos ver algunas cosas, y a la misma vez puede dar una clara impresión de lo especial a que está en relación con su estilo judío. Ok, vamos a ver. Entonces, aquí ven, todos pueden ver Sí, se ve. Bueno, como voy a volver a algo que dijo Eliezer, la obra originalmente está escrita en letras hebreas, en letras solitreas, en letras que es el clásico ladino, el clásico hebreo cursivo medieval, ¿ok? En mi labor del libro, lo que yo hice fue transcribir esas mismas letras, ¿ok? En letras cuadradas, devolverlas a las letras hebreas que hoy en día todos podemos leer, y una transcripción paralela que es en letras latinas. De cierta manera, lo que yo hice fue devolver al castellano original, prácticamente a las letras latinas, para que el texto pueda servir a toda la comunidad de investigación y todo el que esté interesado en la obra misma. ¿Ok? Eso, ahora el libro dejó de ser un libro prácticamente esotérico, sino que puede ser un libro leído por todos, y todos los investigadores, toda la comunidad investigadora puede dar su opinión sobre el texto, puede investigarlo, leerlo, decir que coincide, que no coincide, qué es lo que habría que agregar y cuantas cosas más. Vamos a leer la primera estrofa donde aparece el personaje negro de la muerte. Sí. David, vas perdiéndote. Sí. Esta no es la primera. ¿Me escuchan? ¿Ahora? ¿Me escuchan mejor? Sí, ahora te se oye. Ok, tengo unos pequeños problemicas con el internet. Ok, bueno, dice así, la primera estrofa. Yo muerte muy cierta a las criaturas que son y serán en el mundo durante. Denuncio y digo que hombre curante de vida tan breve en punto pasante, que no hay fuerte, recio ni gigante, de mi arco se puede defender. Conviene que muera, si no habré de poner hierba en mi flecha cruel traspasante. Ok, esta es las primeras palabras que podemos oír del personaje de la muerte, y podemos apreciar de que hay un tanto aquí, si vemos yo muerte muy cierta a las criaturas, el primer verso tiene algunos problemas sintácticos que no aparecen en las otras dos versiones cristianas contemporáneas, que fueron escritas más o menos en la misma época que esta versión fue escrita. Por ejemplo, yo muerte muy cierta, yo muerte
nos falta claramente el verbo ser, ¿no? Como es decir, la conjugación del presente indicativo del el verbo soy, yo soy la muerte. Lo que es muy típico de las traducciones calcadas del hebreo al español en aquella época. Quiere decir, tanto en las Biblias españolas de aquella época, cuando tienen que traducir yo soy Adonai tu Dios, dicen yo Adonai tu Dios, sin el so. ¿Por qué? Porque en hebreo el verbo ser no existe en presente. Así que bueno, este es un tacho muy judío, aunque sea que para los latinoparlantes hay que decir que aquí las criaturas no son los niños, sino las criaturas aquí son toda la gente, quiere decir todos los criados, todos los creatures, ¿no? Exactamente. Y también falta el artículo determinante de la, ¿ok? Yo soy la muerte. Faltan dos cosas. Es cierto que podemos pensar o relacionar esta carencia tanto de que en las traducciones latinas o el verbo ser no aparece en hebreo, es la conjugación en presente del verbo ser en hebreo falta, no existe. Podría ser una explicación, pero de cierta manera la expresión literaria es bastante, nos da a ver cómo la muerte o la presentación de la muerte es tan salvaje, es tan soberbia y temerosa de cierta manera. Una cosa más que también, y esto es diferente a las otras versiones, a las dos versiones paralelas cristianas. Una cosa más que también es interesante es que podemos apreciar de cómo la presencia de la muerte es tan total. Si observamos este tópico literario que busca remarcar el memento mori, remarcar la muerte como una presencia que nos trasluce nuestra continuidad en la vida, cómo tenemos que vivir la vida, aquí se dan vueltas las cosas, se trocan estos motivos porque de manera muy clara la muerte es la presente constantemente y el hombre es el pasajero, el hombre es el que se desaparece, el que no perdura. Y esto es algo interesante porque de cierta manera esto refleja la época que es final de la época medieval. La presencia de la muerte como personaje no era tan común. Hablar de la muerte como un personaje, como una realidad, como una entidad que existe y que gira en el mundo, su presencia no existía, era como más una carencia, la vida era lo que existía, y aquí vemos algo diferente, algo que de repente la muerte es la presente y la vida es lo pasajero. Y eso es algo que caracteriza a los finales de la Edad Media. Esto es un claro ejemplo. Bueno, podría leerles otro aspecto, porque otro aspecto más. Voy a leerles cómo comienza, porque la obra comienza con la presentación de la muerte, después aparece otro personaje que es el fraile, y podríamos imaginar cuánto teatralizado es esto, porque aparece la muerte, empieza a hablar, después, de cierta manera, casi prácticamente le pasa el micrófono al fraile, el fraile continúa su discurso, y después comienzan a danzar los diferentes personajes, ¿okay? Los diferentes personajes que estamos hablando en un total de 28 personajes que danzan. Voy a leerles un momentico. Voy a leerles
los primeros encuentros, ¿ok? Los primeros encuentros con los humanos, con las criaturas, con la gente. Y lo más interesante es que las primeras personas en topar con la muerte, son dos doncellas, dos mujeres, que no escuchamos las voces de las mujeres, solamente la muerte las llama, ellas tienen que venir a danzar porque no tienen otra opción, y veremos qué cosas dice la muerte ante ellas. Y aclama la muerte a las doncellas: a esta mi danza venid a vosotras, doncellas que sois fermosas. Ellas vinieron de muy malamente a mis canciones que son dolorosas. Ya no les valrán florines ni rosas, ni las composturas que poner solían. De mí si pudiesen partir se querían, que más no pueden ser que son mis esposas. El texto continúa, voy a continuar. Es un texto de las doncellas, una estrofa más. Y escuchen bien: a ellas y a todas por las composturas daré fealdad, muy linda perdida, y desnudad por las vestiduras, para siempre ya más tristes doloridas, y por los palacios daré por medida fosas escuras de dentro fedientes, y por deletes gusanos royentes que rollan y coman su carne podrida. Hasta aquí voy a leer, voy a hacer el stop share, y quisiera decir que en esta frase, esta estrofa, es la que manifiesta de mayor manera el aspecto macabro que define a esta obra, que representa la obra, porque vimos de que en la danza frente a las doncellas, la muerte propone dar gusanos ante todas las riquezas, ante las riquezas del mundo, como palacios, y etcétera, etcétera. La muerte por fin va a darles gusanos royentes, y eso es una expresión muy macabra, que es lo que representa, digamos, esa interpretación de la vida, de la muerte en su carácter más morboso, esa imagen que se forma mediante la visión al proceso putrefacto de la carne. Eso es lo más macabro que tiene la obra, y por tanto es una obra que a la misma vez puede tener partes cómicas, pero son claramente muy morbosas en ciertos momentos, y por otro lado es siempre tratando de reflejar un tanto el memento mori, el contemptus mundi, varios tópicos medievales que tienen por fin una meta moral. Tenemos que recordar que tienen una meta moral para que los oyentes de esta obra o los espectadores de esta obra aprendan y vuelvan de cierta manera por un camino más religioso. Allora, tomo por seguro y por claro que tienes comparado esta versión judaizada con algunas versiones conocidas cristianas que fueron escritas directamente en letras latinas como un texto cristiano para un público cristiano sin ninguna mediación judía. Entonces, si hay algo especial que quieres apuntar a ello, en demostrando y diciendo este es el tacho judío, ¿no? Esto es lo que hicieron los judíos en tomando un texto cristiano. Sí, yo voy a repetir de que lo quiero aclarar de vuelta, quizás la gente no entendió. Esta obra es una obra medieval que fue escrita a mediados del siglo XV, y sabemos que hay otras dos versiones cristianas de esta misma obra, escritas en letras latinas originalmente. Estamos hablando de una tradición literaria, ¿ok? Estamos hablando de un mismo texto.
Lo judío en esta obra, por empezar, se encuentra en el hecho de que están escritos en letras hebreas. Ese sería el aspecto más profundo, en definitiva, que tiene algo judío. Por otra parte, es difícil ver algo más allá de eso. Es difícil ver de que realmente hay algo, un tema más judío. Por eso, es un poco lo que nosotros pensamos junto con Dr. Peter Lemret, de que quizás el libro, la obra esta, tenía por meta más que nada servir a un determinado grupo intelectual que tenía un interés y que se veía a sí mismo parte del discurso intelectual. Estamos hablando de algo que es muy finito, algo que es muy puntual, de un judío que tiene ese interés intelectual de compartir la obra y que a la misma vez quiere conservarla en la biblioteca judía. Pero no hay puntos claros que podría decir, esta obra sí es judía en tal cosa. Sigue siendo muy cristiana y realmente es una paradoja, sigue siendo algo enigmático de cierta manera. Podría decir que unos siglos más tarde, por el siglo XVIII, y esto es bastante, hay que tenerlo en cuenta para decir algo científicamente claro, pero sabemos que en el siglo XVIII hubo una representación de la obra de la danza de la muerte teatralizada en Ámsterdam, y lo sabemos porque de cierta manera Glickel, la misma señora de Ashkenazía, que escribió un diario íntimo, las memorias de ella escribe sobre que ella estuvo en una boda en Ámsterdam junto a judíos sefaradíes y que ella presenció ahí una obra de la danza de la muerte. Claramente que son dos. No hay que decir de que esta obra es la obra que se presentó en Ámsterdam en el siglo XVIII, pero podemos ver de que los judíos también tenían un interés cultural, o podrían haber tenido un interés cultural, por una obra que podría haber tenido muchos aspectos cristianos. Quizás la imagen es diferente, quizás tenemos que pensar de otra manera. Sabemos que hubieron algunas que otras ediciones, incluso por la zona de Estambul, de obras teatrales, que no por el siglo XVI. Sabemos que hubieron algunas que otras manifestaciones de un interés cultural más que religioso, y muy poca información, es algo que no fue investigado, pero esta sería una de las primeras, no cabe duda. Bueno, siendo que queda muy poco tiempo, quería también tocar el sujeto siguiente de esta discusión o conversación, y es el sujeto de tu lavoro de ahora, lo que te dedicas ahora mismo, que es una cosa también extraordinaria y poco conocida, que son las traducciones del Zohar. Diciendo traducciones del Zohar, entonces a la gente se les podría parecer que se trata de unas traducciones íntegras, que no lo son. Tenemos unas traducciones de unos textos zoharescos al judeo español. Ahora, siendo bueno el director de tu tesis, entonces sé lo que vas a escribir ahí. Para los demás saldrá una gran sorpresa, siendo que realmente estás partiendo tu investigación en dos puertas, ¿no? La puerta rabínica y la puerta sabetaísta. Y en la puerta rabínica representas dos tipos de traducciones rabínicas, sefaradíes tradicionales de textos zoharescos.
una litúrgico, pseudo-litúrgico ceremonial, ¿no? Cuando se traducen aquellos textos que tienen que ver con ciertos usos y costumbres, con ciertas ceremonias, y de otro lado, unos textos que fueron traducidos por el contenido, no por el contexto del empleo, sino por el contenido como un cuento de Musar. Y de otro lado, en la segunda puerta, vas hablando sobre las traducciones sabetaístas. Bueno, ¿qué nos puedes decir, antes que todo, de las traducciones sabetaístas que son las menos conocidas en el mundo sefaradí de hoy, comparado con las dos maneras o dos tradiciones de traducción sefaradíes rabínicas que tengo ya mencionado? Bueno, como vos dijiste, el Zohar o el libro del Zohar está, se entiende por parte de la tradición que fue escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai, el Tana, que vivió hace casi 2000 años atrás. Lo cierto, o por lo menos la visión por parte de los científicos, es de que esta obra es mucho más tardía, es una obra medieval, ¿ok? Y tampoco se comprende, no se entiende hoy como un libro, sino como una literatura. Es decir, no hay un escritor detrás de la obra del Zohar, sino aparentemente muchos escritores, y esto no es solamente muchos escritores que formularon un libro, sino que es una biblioteca, es una literatura, mejor dicho. Es una literatura, por tanto, es una obra polifónica. Es una obra que podemos oír muchos contenidos de diferentes que se enriedan y que fue escrita originalmente en arameo, en un arameo medieval. Un arameo es una obra pseudoepigráfica, como le solemos decirla, que está que quiere aparentar que fue escrita por los mismos Tanas, por Rabbi Shimon Bar Yochai y sus compañeros. Las traducciones del Zohar, ¿ok?, como una literatura o en su parte, en partes, las traducciones o las que yo logré encontrar, por lo menos, comienzan aparecen en el libro del Me'am Loez, ¿ok?, en la literatura del rabino Me'am Loez, ya comienzan, Rabbi Yaakov Kuli comienza a utilizar parshiot del Zohar para poder enseñar moral, para poder enseñar escritas en ladino para poder enseñar moral a la gente. Después comenzaron a aparecer libros que realmente intentan formular de manera más masiva, contener más textos del Zohar traducidos al ladino. Y claro, y por otro lado, más no del lado rabínico, sino como dijiste, de los sabateos, ahí lo que pasa es un poco diferente, porque ahí sí realmente encontramos traducciones más integrales del Zohar. Aún así, estamos hablando de traducciones que son más, pueden utilizar unidades enteras del Zohar para poder traducirlas, y lo más probable es que ellos tienen un interés realmente por estudiar la Kabbalah, por estudiar todo su contenido cabalístico del Zohar en una lengua, en la lengua materna, en la lengua vernacular del ladino. Eso lo hace muy especial. Que para ellos no es más la lengua vernacular. Esto es lo importante. Para los sefaradim es la lengua vernacular. Para los sabetaístas, el ladino convierte a ser nueva lengua sagrada y su lengua vernacular es el turco.
Sí, 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 es cierto. Es cierto, es cierto. Eso es lo que... Pero me gustaría decir de que el contenido del Zohar siempre fue muy problemático, porque el Zohar, en el Zohar podemos encontrar muchas descripciones míticas sobre la imagen del Dios, podemos encontrar relatos que sumamente fueron interpretados que la obra máxima de la mística judía. Esta es una obra que trata de asuntos muy esotéricos y siempre existe esa tensión sobre hasta cuánto puede saber la gente los secretos divinos. Siempre hay una tensión constante sobre una realidad que no todos podemos saber, que saber o conocer o oír puede producir un cambio drástico en la realidad. Se toma muy, muy seriamente, o sea, por eso las traducciones del Zohar es algo que es atípico totalmente, es algo de cierta manera mahtarti, como diríamos Eliezer, Mahtarti se traduce como ilegal, pero tampoco es ilegal. Es como decir una criptoactividad. Sí. Una actividad, exactamente, una actividad que no está aceptada. No está aceptada hablar de los secretos de la divinidad. Por tanto, los rabinos que quieren enseñarle a la gente o quieren darle un poco del Zohar, lo presentan como una obra de moral. Lo traducen, lo escriben, lo convierten en una obra moral, pero no así los sabateos. Los sabateos tienen una intención de conocer el contenido original. Por eso las traducciones son muy extensas, muy dedicadas, muy correctas de cierta manera. Son traducciones muy bien hechas, pero sí, aquí pasa algo diferente. Aquí pasa algo como tú dijiste, Eliezer. Aquí la lengua ladina toma una nueva concepción. Se percibe de manera diferente y esa percepción de la lengua ladina tiene un nuevo aspecto más sacro, es la lengua del Mesías Shapei Tzvi, de cierta manera, y por tanto tiene su propia aura, Podríamos traducirlo de Mahtarti como clandestino. Clandestino, exactamente. Clandestino, sí. Bueno, entonces de lo que estás diciendo proviene que en el público sefaradí general, quiere decir en el público rabínico, donde la gente todavía continuaron a decir sus tefilot en hebreo y a estudiar la Torá en hebreo, conocían un poco el arameo, la idea era que la gente que son dignos de empezar la Kabbalah propia, lo harán en su lengua propia, que es el arameo. Y los que no conocen el arameo, entonces no son dignos de estudiar los secretos de la divinidad. Ellos también se pueden aprovechar de aspectos que sirven por cada alma y alma, que son comportamiento moral, de cómo hacerse mejor yo, de cómo hacerse mejor miembro de la comunidad, mejor marido, mejor hijo, mejor padre, mejor vecino, mejor mercader. Y entonces lo que pasa en estas traducciones, de cuentos del Zohar, es que siempre vienen acompañados de un musar, quiere decir de una moral que traduce al Zohar en algo totalmente socialmente funcional. De otro lado, también continuando a hablar sobre la traducción rabínica sefaradí clásica, tenemos unos textos que no fueron traducidos por el contenido, sino por el contexto, que son unos textos ceremoniales que se usan, por ejemplo, la Petirá de Rabbi Shimon Bar Yochai. Entonces también durante la Azkará, quiere decir el servicio memorial de una persona, se melda esto tanto en arameo como en judeo español. O, por ejemplo, durante la noche de la viola,
quiere decir durante la guardia de la criatura, durante la noche que viene antes del Berit, porque en la tradición sefaradí popular esto se considera por la noche más peligrosa, porque esto es la última oportunidad para Lilith de dañar a la criatura. Entonces, no se deja ni la criatura ni la parida, no se dejan solos durante esta noche. ¿Por qué? Porque dañando a la parida se daña también a la criatura. Y dañando a la criatura se daña a la parida y ansina semejante, ansina que hay que guardar a las todas, a las todas dos. Entonces, lo que hacen los buenos de los sefaradim es que meldan unos textos mágicos, pseudolitúrgicos, que no se meldan para el moral del contenido, sino por lo que producen aquellos textos propios en los altos cielos. De otro lado, lo que dices tú, y es interesantísimo y importantísimo, es que en la tradición sabetaísta, la traducción sirve para el empezamiento de la Kabbalah propia, lo que nunca fue caso en la tradición sefaradí. En la tradición sefaradí rabínica general, si una persona quiere estudiar la Kabbalah, debe empezar el arameo. No sabe el arameo, no es digno de estudiar, punto. Y lo que pasa entre los sabetaístas, entonces, es una revolución, porque la traducción sirve para el propio empezamiento metafísico, filosófico, teúrgico de la Kabbalah. Sí, ¿nos quieres decir algo más sobre cuánto integrales son, diremos, los textos sabetaístas? Porque los sefaradíes son un cuento o una unidad mágica litúrgica. ¿Qué pasa en el campo de las traducciones del Zohar sabetaístas? Bueno, las traducciones es muy interesante. Las traducciones sabetaístas son, por lo general, en parte de exactamente esos relatos que describen mediante parshiot, describen la imagen del Dios, ¿okay? Esa imagen que es compleja, es muy rebuscada, muy difícil de entender, pero están muy traducidas muy bien. Y hay otras traducciones, pero puedo decir que la gran masa, es una masa inmensa de la traducción sabtaísta. Es muy grande, es la mayor parte. Y bueno, eso me parece algo muy interesante, sí, es una masa muy grande. Y también tenemos muchas preguntas con respecto a qué, cuando hablamos de una traducción, entendemos de que hay una versión que es canónica, hay una versión que está considerada canónica y que la traducen, o que hay una versión que es la que representa, es la representativa del Zohar. No estoy en medio del labor, tú lo sabes muy bien, pero no sabemos exactamente cuáles son las versiones que ellos, los sabtaístas, traducen, de cuáles son las fuentes que ellos utilizan. Podemos encontrar quizás, aún no he terminado, porque como he dicho, es una gran masa de textos, muy grande, pero no sabemos exactamente de dónde, cuáles son exactamente sus fuentes. Aquí hay un signo de interrogación más que hay que entender, hay que verlo, y quizás podemos descubrir alguna versión del Zohar que anda por ahí que, como toda la naturaleza de los manuscritos, son siempre muy diferentes en sí, especialmente en todo lo que es el Zohar. Siempre los manuscritos suelen ser diferentes. Pero me gustaría quizás, no sé cómo, no conozco bien cómo es el programa, pero quizás hay algún oyente que quiere preguntar algo, que quizás... Bueno, es justo la hora cuando le retornamos el micrófono al Nessi, porque son las 7, y él es que va a meldar si hay mensajes o demandas. No sé, el uso no es de dejar a la gente de abrir el micrófono, sino todos los que quieren meten sus demandas por escrito. Y ahora es Nessi que va a pasar por las demandas y meldar los saludamientos y decir si hay alguna demanda para contestar. Merci Eliezer y merci David por su presentación.
No tenemos ninguna cuestiones que se veo. Muchas salutaciones de Toronto, de Israel, de Ciudad de México, del país de Gales, Ankara, San Diego, muchas cosas. Y Rachel Bortnik, una balabaya de encuentros, remarqué que hay notas en judeo español debajo del texto de David y estoy seguro que nos va a ayudar a muchos a entender la obra, a una nota buena y no hay ninguna otra cuestión, me parece. Entonces, o todo muy claro o todo Sí. muy oscuro. Muy claro. Y antes de escapar, puedo partajar la póster por la próxima vez. Es con la balabaya de Liliana y el Musafir Tiktovi sobre el humor sefardí en Facebook. Y estás ahora a los nuevos tiempos por los de América y Canadá. Y podemos escapar aquí. Perfecto. Perfecto. Ribi Hanania ben Akashaya Omer. Buenas tardes y buenos días y buenas noches a todos.